sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Lucho. Pastor siempre pone una presión sobre mí cuando hace su declaración ya muy común. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? ¿Cuántos creen que el Señor le va a hablar? ¿Qué le parece si cierra sus ojos un momento ahí? Vamos a iniciar este tiempo entregándoselo al Señor. Dice la palabra de Dios: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias, ¿no? Así es que podamos poner y disponer nuestros corazones, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque tú eres fiel, Señor, por darnos este privilegio de poder ser edificados en tu palabra, Señor. Hoy pedimos que seas tú afirmándonos, Padre, que seas tú hablando a través de este servidor, Señor, que sea tu palabra sembrada en nuestro corazón. Padre, y lo más importante es que podamos ponerla por obra, Señor, que podamos darte gloria, honra y honor con todo eso, Señor, que tú haces por nosotros, Señor, porque tu Espíritu Santo actúa, Señor, en nosotros, pero también tu palabra, Señor, actúa en nosotros, Señor, y pedimos que seas tú, Señor, edificándonos, Señor, hablándonos en esta mañana. Quita todo aquel pensamiento, Padre, que quiera distraernos, que quiera impedir, Señor, que tu palabra llegue de una manera eficaz, Señor, a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana llegué y había un ambiente de alegría, un ambiente de celebración. Hoy es un día muy especial. Yo creo que después del amor de Dios, que es eterno, que es inalcanzable, que es inescrutable, el amor de una madre para nosotros también es muy, muy importante. Y hoy honramos la vida de las madres. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y que el Señor sea dándole sabiduría, discernimiento. La palabra dice que la mujer sabia, ¿qué? Edifica su casa. Entonces que el Espíritu Santo sea derramando gracia, sabiduría, para que puedan seguir edificando su casa y siendo ese galardón, ese baluarte precioso en nuestros hogares. Amén. Bueno, una ciudad en el país de Turquía, la tercera ciudad más grande de Turquía, con una población aproximada de 3 a 4 millones de habitantes. Esta ciudad es conocida por ser muy hermosa, es muy moderna, es conocida como la ciudad más occidentalizada, moderna y liberal, y también secular de Turquía. Es una ciudad progresista, y ya en estos tiempos entendemos a qué se refiere el término progresista en términos políticos y todas sus filosofías. Así es que esta ciudad resalta por esa característica en medio de un país en donde su religión y sus dirigentes en su mayoría son musulmanes. Entonces, es una ciudad en donde la igualdad de género es algo natural, donde se vive de una manera muy relajada, donde la moralidad está en decadencia, aunque su prosperidad está subiendo. Esta ciudad es conocida como la perla del mar Egeo. Precisamente la resaltan por su belleza, por su estética, por su modernidad, por todo lo que ella simboliza. Y esta ciudad se llama Izmir. ¿La habían escuchado? ¿Alguien aquí había escuchado la palabra en la ciudad de Izmir, de Turquía? Pues seguramente no la conocemos por Izmir, pero bíblicamente, en tiempos pasados, esta ciudad se conocía por su nombre Esmirna. Así es que el Señor me ha llevado en esta misma secuencia de estudiar los mensajes a las 7 iglesias. No sé si ustedes recuerdan, hace 20 días estuvimos estudiando y meditando en el mensaje a la iglesia ¿de quién? De Éfeso. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Así es que la idea es que hoy vayamos avanzando en este mismo estudio, en esta misma meditación,
Me parece muy oportuno y muy al lugar el regalo para que hoy puedan estar todos bien frescos, porque la palabra quizás va a ser un poco larga. Entonces me parece muy al lugar. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, de la carta Apocalipsis. Ya conocemos un poco de su contexto, no voy a entrar en detalle. Y sabemos que Jesús está enviando un mensaje a las 7 principales iglesias de Asia. Es un mensaje que en su momento tuvo que haber sido muy trascendental, tuvo que haber causado mucho furor y quizás el Espíritu Santo tuvo que haber redargüido, porque 5 de las 7 iglesias recibieron reprensión. Y hoy vamos a estar meditando en la segunda iglesia, que es Esmirna. Y esta iglesia en tiempos bíblicos, como en los tiempos actuales, también era muy importante. Y tenían como una disputa con Éfeso, porque sabemos que Éfeso era la ciudad más importante del Imperio Romano en esa zona. Y competía con Esmirna para saber quién iba a ser reconocida como esa metrópoli, como ese centro de reconocimiento dentro del imperio. Es como esa disputa que hay, no sé si ustedes la han escuchado, entre Bogotá y Medellín, ¿no? Medellín ha tenido insinuaciones de querer ser la capital de Colombia, y también ha hecho insinuaciones por querer independizarse de Colombia, porque son una ciudad también independiente, moderna, avanzada, sofisticada, cultural, con una muy buena economía. Entonces esa disputa que se ve entre Bogotá y Medellín, de alguna u otra manera también se veía entre Éfeso y Esmirna. Seguramente es por eso que está de segundo lugar dentro del mensaje y en el texto de capítulo 2, que hace referencia a el mensaje a las 7 iglesias. Esmirna era muy próspera, y su nombre Esmirna, digamos que su raíz viene de la mirra, ¿no? Porque su principal fuente de ingresos era la importación de mirra. Ellos manejaban el monopolio de la mirra, y la mirra en esos tiempos era como decir ahorita el petróleo. Muy, muy, muy importante para la economía, porque se usaba para las medicinas, para los ungüentos, bueno, para muchas cosas. Así es que era una ciudad muy próspera, muy rica, muy, muy, muy parecida a la ciudad que vemos hoy en día. O sea, cualquier parecido con la realidad. Entonces, vamos a estar meditando en esto que el Señor habla. Y por eso el mensaje, el título de este mensaje es La perla del mar Egeo, porque así es conocida la ciudad de Esmirna. Pero quiero hacer un énfasis en esta mañana para quizás nombrar a la perla del mar Egeo, especialmente a la iglesia de Esmirna, que se encontraba en la ciudad de Esmirna. Es una perla, es algo muy valioso y muy precioso, y vamos a verlo por qué. Así es que acompáñeme. Abra su Biblia en el capítulo 2, vamos a estar meditando entre el versículo 8 al versículo 11. Así es que le pido que pueda estar muy, muy conectado, que no se pierda ni un solo detalle. Algo que quiero mencionarles, y es que en la actualidad en la ciudad de Izmir, que también es Esmirna, también está el cristianismo, y hay unos datos que me llaman mucho la atención, porque dice que la presencia cristiana hoy es del 0.2% de la población. Y en ese 0.2% también se está contando la iglesia católica, la iglesia cristiana y otras denominaciones. Así es que la iglesia cristiana es muy, muy pequeña dentro de esta ciudad en la actualidad, pero también lo era en el pasado. Y hay una constante, y es que en la actualidad la iglesia enfrenta dificultades políticas, económicas y de persecución. Al ser minorías y al ser un país musulmán, el cristianismo es bastante perseguido, bastante aplacado. Tienen muchas
dificultades en sus partes legales. Ellos les toca como moverse como en el inframundo, diríamos así, como por debajo, como en los tiempos de la iglesia del primer siglo, como en las alcantarillas, para que puedan soportar por lo menos esta persecución. Y esto mismo ocurría también en el pasado. Entonces me llamó mucho la atención eso, ¿no? Y me gusta lo que la pastora nos enseña, que lo que fue también será. Y entonces vemos que en Esmirna esta persecución hacia la iglesia y hacia el cristianismo ha sido una constante, pero también su prosperidad y su decadencia moral como ciudad también ha sido una constante. Entonces vamos a leer el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió, dice esto. ¿Quién está hablando ahí? Sabemos que Jesús, ¿no? En el capítulo 1, él hace una descripción, Juan tiene una visión y él se identifica como el que estuvo muerto y como el que vivió. Jesucristo está hablando a la iglesia e inicia en el versículo 9 con una declaración que el versículo 9 nos puede dar prácticamente la centralidad del mensaje. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, 3 cosas importantes y 3 puntos en los que vamos a estar meditando en esta mañana. Número 1, el Señor conoce sus obras. Es lo mismo que vimos en la iglesia de Éfeso, ¿no? El Señor conoce nuestras obras, Él no está lejano. También conoce ¿qué? Su tribulación, y también conoce su pobreza. Así es que vamos a estar meditando en estos 3 puntos y vamos a iniciar con el primer punto que dice: yo conozco tus obras. Y me llama mucho la atención porque dentro de este mensaje no hay un mensaje de reprensión, a diferencia de lo que vimos en el mensaje a los Efesios, ¿no? En el mensaje a los Efesios decía: ustedes hacen todo bien, pero tengo contra ustedes. Ese tengo contra ustedes no va a aparecer en este mensaje a la iglesia de Esmirna. Este mensaje es un mensaje más bien de ánimo y de aviso, de advertencia. Así es que me gusta mucho que podamos entender el contexto en donde se estaba desarrollando la iglesia de Esmirna, donde estaba funcionando, porque era una iglesia que, aunque estaba en una ciudad muy próspera, muy rica financieramente, dice que era pobre. La iglesia era pobre a pesar de que la ciudad era muy próspera. Y también me gusta mucho porque si entendemos y sabemos que el Señor conoce todo y que el Señor está enviando un mensaje a sus iglesias, sabemos que si la iglesia estuviera inquiriendo en algún pecado, en algún error, Él se los diría, ¿no? Tengo contra ustedes esto. De hecho, si ustedes leen las siguientes iglesias, van a poder darse cuenta que hay iglesias que permitían el pecado del adulterio dentro de la iglesia. Habían otras iglesias que estaban muertas, habían otras iglesias que estaban como tibias. Entonces, en este mensaje no encontramos eso y vemos que la iglesia de Esmirna era una iglesia que, a pesar de que su entorno era bastante hostil y bastante, digámoslo así, era un entorno en donde, en medio de la necesidad, ver que alguien tiene algo que yo no tengo, eso genera como se me fue la palabra, alguien que me ayude. ¿En qué? No envidia, pero quizás sí un sentimiento de inconformidad y de decir: ¿y por qué nosotros, si somos la iglesia, estamos en esta condición y el impío prospera y está rico? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? Pues ese era el común denominador del contexto de la iglesia de Esmirna. Era una iglesia pobre, era una iglesia que se mantenía aparte y el pecado no entró a su iglesia, porque si hubiera entrado,
algún error, alguna falla, el Señor que conoce sus obras, pues los hubiera reprendido. Pero en este caso vemos que no hay una reprensión, y cuando terminemos de leer este mensaje nos vamos a dar cuenta que definitivamente no hubo una reprensión. Entonces, eso nos indica que la iglesia de Esmirna se mantuvo siempre en santidad. A pesar de su entorno de decadencia moral, de prosperidad, pero también de persecución, la iglesia se caracterizó por la santidad. No normalizó el pecado como otras iglesias tienen la tendencia a hacerlo. Si ustedes pueden darse cuenta en la Odisea o también acá en la iglesia de Pérgamo, algunas de estas iglesias normalizan el pecado para caer bien, para tener una mejor posición social, para que no haya tanta persecución y para poder agradar a los hombres, cosa que no pasó con esta iglesia de Esmirna. Ellos no normalizaron el pecado. Y podemos ver en estos tiempos que la iglesia también, por el contexto y por el entorno en el que vivimos, hay una tendencia en la actualidad a que normalicemos el pecado. ¿Usted no se ha dado cuenta que las películas y toda la cultura que se ha venido desarrollando en este tiempo ha venido mostrando el pecado como algo normal? Las películas muestran, son hipersexualizadas, muestran más de lo que deberían, promueven la agenda LGTBI. Entonces, el mundo está tratando de normalizar el pecado, y quizás como iglesia estamos en un grave peligro de que también normalicemos muchas cosas que para el Señor que no están bien, las hagamos propias de nuestra conducta. Entonces, para no ir tan lejos, y me parece un mensaje muy, muy oportuno también para los jóvenes, y yo veo que aquí hay muchos jóvenes, y en la cultura de este tiempo es normalizado el uso de las malas palabras, es normalizado el uso de la mentira, que una mentira piadosa para caer bien, pero no, el Señor sabe que eso no es verdad. Es muy normalizada la ira, es muy normalizada la hipersexualización. Entonces me parece muy oportuno, porque el Señor en esta mañana está haciendo un llamado tanto a los jóvenes y a la iglesia en general, a que estemos alertas y nos mantengamos también santos y no normalicemos el pecado. Que nuestros jóvenes, gracias a Dios, y creo que la mayoría están acá en el colegio, están en una burbuja, pero en algún momento ellos van a salir y en algún momento ellos se van a enfrentar con el pecado de frente. Qué bueno que podamos tener esa certeza y esa convicción en nuestro carácter de mantener esa santidad, porque a veces los jóvenes ven la santidad como una suma de reglas de no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Pero la palabra de Dios dice: yo todo lo puedo, pero no todo ¿qué? Me conviene, no todo me es lícito, no todo me edifica. Entonces la santidad no se trata de no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, sino de que hago lo que me edifica y hago y vivo conforme a lo que el Señor quiere para mí. Entonces, si los muchachos están en un ambiente, y lo digo también por experiencia propia, porque yo fui muchacho y cuando muchacho no conocía al Señor, el ambiente era muy hostil, de muchas malas palabras. Y hay un testimonio muy lindo, el de mi esposa, porque yo vivía en un mundo hostil, era parte de la hostilidad, y mi esposa llega a mi vida y ella era diferente, porque ella no usaba malas palabras, su manera de vestir era diferente, su manera de hablar era diferente, siempre hablaba con la verdad, no es por echarle flores, pero yo siempre vi un buen testimonio en Eliana, y quizás eso fue algo que también me atrajo mucho, porque ahí hay algo diferente y es algo que quiero. Y es importante que nuestros jóvenes y también como iglesia tengamos en cuenta esto, y es que a veces habla mucho más nuestro testimonio que nuestras propias palabras. Entonces, si un muchacho está en un entorno de grosería, y para poder entrar dentro del núcleo, dentro del parche, entonces yo también tengo que usar malas palabras, o si no me van a ver como el feo, pues mi amado hermano, usted está normalizando el pecado. Y menciono esta
experiencia que tuve con Eliana, porque cuando Eliana entró a mi vida y a nuestro círculo de amigos, cuando ella estaba ahí, no se usaban malas palabras. Que decía, no, nos da pena con Eliana, ya tan decente. Nunca usa malas palabras. Y ya me daba pena. Entonces, yo cuando estaba con Eliana, que en ese tiempo si decía 10 palabras, 7 eran malas palabras. Pero cuando estaba con Eliana, yo cambiaba mi forma de hablar porque no me da pena. Cuando conocí a don Víctor y a su familia, pues mucho más. Entonces podemos ver cómo también el Señor usa nuestro testimonio, nuestra santidad, como un agente de cambiar también la cultura. He hablado mucho en este tiempo en que los jóvenes y la iglesia en general tiene que estar en la capacidad de afectar la cultura, podríamos decir de redimirla. De hecho hay un mandato cultural. El Señor dice: salga, cultiven, sojuzguen la tierra. Eso es un mandato cultural. Y como iglesia también tenemos lo mismo, y como jóvenes, como adultos tenemos también esa responsabilidad de, aunque estemos en un medio hostil, aunque sea común la mentira, aunque sea común las malas palabras, aunque sea común la lujuria, aunque sea común la hipersexualización, aunque sea común el vestir, en el caso de las mujeres, de una manera muy indecorosa, pues nosotros como iglesia estamos llamados a no usar malas palabras, a reflejar a Cristo en todo. Me aterra mucho ver, por ejemplo, mujeres y hombres cristianos también, que uno ve el WhatsApp y el Facebook, y eso es algo que está haciendo ahorita inclusive la misma embajada, ¿no? Si uno va a pedir papeles en la embajada, le miran a uno el perfil en Facebook a ver si usted qué hace, a qué se dedica, qué comenta, qué habla. Y la gente está muy pendiente también del cristianismo, y lo hemos dicho. Entonces, quizás a veces las mujeres caen en un error de que, como es la moda, mostrar de más, el short más arriba, es la moda, entonces pues yo me meto a esa moda, y tú estás normalizando el pecado en tu vida, porque la palabra de Dios dice que las mujeres deben vestir como de manera decorosa. Entonces, aún en esos pequeños detalles podemos ser agentes de transformación, y si nuestro testimonio no está acompañado de un buen, nuestra palabra, nuestro mensaje y lo que hablamos no está acompañado de un buen testimonio, entonces va a haber una contradicción. Y me parece muy especial que podamos tocar este tema de no normalizar el pecado dentro de la iglesia, no traer las cosas del mundo a la iglesia, no traer las cosas del mundo a nuestra vida. El Señor nos está llamando a ser, ¿qué? Santos. Dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, qué importante que podamos tener esto en cuenta y seguir el ejemplo de Esmirna. El mundo hostil, próspero, y ellos ahí apartados, santificados, glorificando al Señor. Amén. Dice Mateo 5:48, ahora acompáñenme ahí en Mateo 5:48, porque Jesús también hace una declaración muy importante. Vaya buscando ahí, yo voy a quitar este ventilador. Mateo 5:48. Dice Jesús: sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Y yo me quedaba analizando y meditando en la perfección. Y la perfección en nuestro lenguaje puede indicar algo irreprochable, algo que no comete errores, es perfecto, es puro, es limpio, es perfecto. Pero cuando leemos esta palabra en el griego y entendemos la connotación que tiene, es una palabra que es telios. Y esta palabra hace referencia y no describe a alguien que nunca comete errores, sino que describe algo que ha alcanzado su pleno desarrollo o que cumple la función para lo cual diseñado. Ese es el significado de la palabra perfectos, que en el griego es telios. El pleno desarrollo, la madurez.
Entonces, ¿qué dice Jesús acá? Que nosotros debemos buscar esa madurez como el Padre es maduro, como el Padre es pleno, esa plenitud, como Cristo mismo lo modeló en su carácter, y que vayamos tras esa meta. Entonces, nuestro deber como iglesia no solamente es buscar la santidad, sino también buscar ser semejantes al carácter ¿de quién? De Cristo. Y eso es en lo que debemos caminar, ser perfectos para llegar a ser como Cristo, que fue perfecto. Imitemos a Cristo en todo. Así es que Esmirna era una iglesia que caminaba hacia la madurez y que buscaba llegar a la estatura de Cristo. Ellos entendían muy bien el mensaje de Jesús que decía: sed santos porque yo soy santo. La pregunta es, ¿estamos en ese mismo camino y en esa búsqueda? Porque el contexto es el mismo, pero no sé si nuestros corazones están igual. Así es que siempre me gusta como traer esas aplicaciones de lo general a lo específico. ¿Estamos caminando para que nuestro carácter sea parecido más al de Cristo? Ahora, si meditamos en ese caminar y en esa búsqueda, definitivamente podemos entender que esa búsqueda y ese caminar sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros es imposible, ¿no? Porque sabemos que estamos en una lucha entre la carne y el Espíritu. A veces hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. Entonces estamos en esa lucha, estamos en un cuerpo que tiene una tendencia al pecado. Así es que si nosotros queremos ser perfectos por nuestro esfuerzo propio, va a ser imposible. No somos perfectos por esfuerzo propio, sino por la obra regeneradora del Espíritu Santo, que nos lleva a reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Por eso es que el Espíritu Santo es tan indispensable en estos tiempos, porque es el Espíritu Santo no solo que nos revela a Cristo, sino que también nos va transformando, va haciendo esa obra regeneradora en nosotros. Si lo intentamos hacer en nuestra carne y en nuestras fuerzas, va a ser imposible, vamos a cansarnos, vamos a estar derrotados. El Espíritu Santo es el que nos permite ser y llegar a ser semejantes a Cristo. Segundo punto, conozco tu tribulación. Vamos a leer el versículo 9 y el 10. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Qué mensaje tan especial este, ¿no? Porque nos está hablando de tribulación. Y yo por acá traje una bombita para que podamos entender de qué se trata la tribulación. Porque la tribulación hace referencia a esa presión que se ejerce para infringir dolor. Entonces, esta bombita, ahí donde está, puede resistir esta presión que estoy ejerciendo, ¿sí ven? No se va a reventar. Pero esta presión, aunque la bomba no tiene sentimientos y no percibe el dolor, si nosotros tuviéramos el lugar de la bomba, esto infligiría ¿qué? Mucho dolor. Esa presión que se hace infligiría mucho dolor, y ese es el propósito de la tribulación: traer sufrimiento y dolor al pueblo de Dios. Esa presión que el pueblo de Dios experimenta. Entonces, entendemos que la tribulación es esa presión que viene por parte de circunstancias externas, pero también viene por parte de personas que están en oposición. Entonces, ¿quiénes están ejerciendo esta presión sobre la iglesia de Esmirna? El mismo versículo nos lo dice, y es: el diablo está ejerciendo presión. Los falsos judíos, dicen ser judíos pero son falsos, son sinagoga de Satanás. Y me quiero resaltar esto porque el espíritu del anticristo opera en contra de todo lo que es de Cristo, ¿no?
Y los judíos que estaban en ese tiempo, en ese lugar, en contra del cristianismo, estaban siendo influenciados por la filosofía y por el espíritu del anticristo. Entonces son falsos judíos porque no reconocen al Señor como Mesías, y adicional a eso están infringiendo presión sobre el pueblo. Pero también, y esto es muy importante entenderlo, el gobierno mismo hacía presión. En los tiempos de la iglesia de Esmirna había un emperador que se llamaba Domiciano, y una de sus leyes, y las que más buscaba que se cumplieran, era que él tenía que ser exaltado como Dios y tenía que recibir alabanza. Tenaz eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacían los cristianos cuando decían y tenían que declarar que Jesucristo es el Señor, el Curios? Si este señor, que era el César y el gobernador, quería recibir esa alabanza. Automáticamente, cuando ellos no hacían esa declaración, se convertían en enemigos del imperio, dignos de muerte, dignos de cárcel. Entonces esta iglesia experimentaba esa presión por parte del diablo, por parte del espíritu del anticristo que usaba a los judíos, pero también por parte del gobierno. Era una presión bastante difícil, ¿no? Muy compleja. Ahora, la tribulación no es algo nuevo y eso lo sabemos. ¿Ustedes recuerdan que la tribulación hace parte del viaje? ¿Recuerdan esa declaración que hicimos ya hace un tiempo? La tribulación hace parte del viaje. Y este mensaje tan especial está dirigida para la perla del mar Egeo, y es un mensaje de aviso y es un mensaje de ánimo frente a lo porvenir, porque el Señor no solamente conocía la situación y la persecución y la tribulación que estaba sufriendo la iglesia, sino que también conocía lo porvenir. Y el porvenir no iba a ser más favorable de lo que ya estaban viviendo. Venía una tribulación mucho más fuerte. Y este mensaje es muy especial porque el Señor da un mandato, da dos órdenes que al final resultan en una muy especial y una muy buena gratificación. El Señor les dice: no tengan miedo, no temas en nada lo que vas a padecer. Y también le dice: no, sé fiel hasta la muerte. No tengas miedo y sé fiel hasta la muerte. Y esa es una... esto que nos está dando el Señor es muy aplicable para nosotros también hoy día, porque evidentemente vamos a sufrir tribulación, persecución, necesidades. Van a venir tiempos difíciles por la angustia, por la enfermedad, por X o Y. Vamos a ser afligidos en muchas áreas de nuestra vida. En el matrimonio vamos a pasar momentos complejos, difíciles. Pero ¿qué nos dice el Señor? No temas en nada de lo que vas a padecer. Sé fiel hasta el fin. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Y me parece muy interesante que podamos ver cómo esta tribulación por venir es un corto periodo de tiempo que en comparación a la eternidad de Dios pues no es nada, ¿no? Dice: ustedes van a ser atribulados por 10 días. Es un periodo muy corto de tiempo. Y si logramos ser fieles, enfrentar las tribulaciones sin temor hasta la muerte, vamos a poder experimentar una gloria eterna en nuestra vida. Y esa es una esperanza que el Señor da para su iglesia y para su pueblo en el hoy también. Que podamos ser fieles, que podamos ser constantes con el Señor, de no abandonar. La palabra de Dios dice que los cristianos no son de los que retroceden, ¿no? Sino que avanzamos hasta llegar ¿a dónde? A la meta. Entonces no abandonamos, somos fieles y enfrentamos todas las tribulaciones que sin temor. Y a esto nos está llamando el Señor en esta mañana, a no tener miedo. Yo no sé si ustedes, a mí me pasó hace poco, a veces como que el ambiente tiene una tendencia a generar miedo, ¿no? Ahorita con este tema del antivirus, ¿es que llama? Con lo que se está viviendo aquí a nivel de seguridad en el Cauca, como que hay un ambiente de inseguridad, como que hay un ambiente de miedo.
Y como iglesia no estamos llamados a dejarnos contagiar también por ese miedo y por ese ambiente, sino caminamos y enfrentamos las cosas sin temor. Por dos cosas importantes, porque sabemos lo que viene y eso nos prepara, pero también sabemos quién está con nosotros. Y sabemos que si el Señor está con nosotros, quien conoce nuestra vida, quien conoce lo por venir, todo va a estar bien. Vamos a ser vencedores. Y Él aún promete, les voy a dar la corona de la vida. Literalmente no va a haber muerte. Aunque usted muera, la muerte no va a ser su fin, va a ser el inicio de un lugar y de un momento eterno y glorioso con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es que hoy el Señor nos está llamando a, frente a las dificultades, frente a las angustias, frente al sufrimiento, frente a la necesidad, frente al miedo, frente a los problemas en el matrimonio, todas estas situaciones que generan presión en nuestra vida, a que no tengamos miedo y que Él no es un Dios lejano, Él es un Dios tan cercano que Él camina con nosotros y que Él tiene una recompensa para nosotros. El Señor conoce cada una de nuestras situaciones. No sé si a usted le pasa, a mí a veces me pasa, como que me siento solo, y eso es lo que el enemigo quiere hacer que sientas, esa soledad. El Señor se olvidó de mí, el Señor está más ocupado por allá en Irán, en Israel, en otras cosas, el Señor no está pendiente de mí, pero hoy el Señor nos recuerda y nos dice, yo conozco tu situación, yo conozco. No tengas miedo, sé fiel hasta el final, porque nos espera un grande galardón. ¿Cuánto le dan? La gloria al Señor. Un fuerte amén a esa declaración. No tengas miedo porque te espera un grande galardón. Sé fiel hasta la muerte. El sufrimiento, mis hermanos, como lo vemos en el pasaje, son 10 días. Es un periodo corto. Frente a una gloriosa eternidad que tenemos con el Señor. No podemos enfocarnos en ver este corto periodo de tiempo y olvidarnos de lo eterno y glorioso que el Señor tiene para nosotros. Punto número 3. Conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿No es esto una paradoja? Esas son de esas paradojas del Señor, ¿no? Tú eres pobre, pero eres rico. Pareciera que fuera una contradicción. Pero el Señor está dando y mostrando acá una realidad muy importante de la iglesia. Y es que la iglesia de Esmirna era pobre en cuanto a sus bienes materiales y su parte financiera. El texto es muy, muy claro en el idioma original y hace referencia a que prácticamente vivían en la mendicidad, en una escasez muy, pero muy extrema. La iglesia estaba en una condición de escasez material extrema, en mendicidad, en medio de un ambiente de abundancia, de prosperidad que se vivía en la ciudad, pero también de tribulación. Entonces, eso es algo para mí, y yo tengo que confesarles que a veces, y eso es parte de lo que el mundo quiere, ¿no? Una vez estaba yo en un trancón, y yo estaba en mi muy modesto, pero muy excelente carro, Skoda modelo 2002, muy buen carro, muy excelente carro que todo el mundo desearía. Y me encontraba yo en un trancón con una Mercedes al frente, con una Audi aquí a mi izquierda, con una BMW a mi derecha y con una Subaru atrás. Y yo en medio de mi muy modesto pero muy excelente carro. Entonces yo decía, Señor, ¿será que estoy haciendo algo mal? Pero el Señor también nos llama a tener contentamiento. Y miren la fidelidad de esta iglesia de Esmirna, porque ellos no vendieron ni sus valores ni su fe para tener una mejor posición social. Ellos se mantuvieron aparte y buscando el carácter de Cristo. Y ese es un ejemplo que la iglesia de Esmirna nos da. Y es algo que es difícil para mí entender. Hace poco estuvimos con mi familia en Buenaventura y tuvimos el privilegio de dar un recorrido por allá por un manglar. Y terminando el recorrido pasamos por frente de una tribu indígena, no recuerdo el nombre, pero ellos vivían en una condición bastante precaria, muy difícil. Era una casa de madera
de máximo 40 metros cuadrados y vivían 10 familias ahí. Y cuando pasamos, la necesidad era súper precaria, o sea, era muy difícil. Ahora ellos viven eso es por cultura, ¿no? Ellos están allá apartados y ellos están bien. Pero la iglesia de Esmirna, quizás vivían esa misma condición, pero ellos vivían así por esa convicción de dejar todo y seguir a Cristo. Porque esa pobreza que ellos estaban experimentando no era una pobreza de decir, no, es que yo tengo que ser pobre para que el Señor me acepte y para ser como Cristo, no. Porque esa pobreza que ellos estaban experimentando era fruto también de la persecución y de la tribulación. Entonces, eran prácticamente enemigos del reino. ¿Quién le va a dar trabajo a un cristiano? Si en este tiempo es difícil que una empresa reciba a una persona con antecedentes, imagínate en el tiempo de la iglesia de Esmirna. ¿Quién le va a dar trabajo a un cristiano que es constituido enemigo de César, enemigo del imperio, que estaba condenado a la muerte? Y por eso el Señor dice, sean fieles hasta la muerte. Hay un libro muy especial que es corto, se llama El mártir de las catatumbas, se me olvidó, pastora. El mártir de las catatumbas. Y este libro narra la vida de la iglesia del primer siglo y cuenta cómo ellos vivían en el alcantarillado de la ciudad, les tocaba estar escondidos por la persecución. Y a los que agarraban, si a usted lo cogían preso, considérese muerto, porque como usted no confesaba que el César era el Señor, entonces a usted lo llevaban al Coliseo como espectáculo para que se lo comieran los leones. Y el Señor estaba afirmando y animando a los creyentes de Esmirna, sean fieles hasta la muerte. Y estas personas que quizás fueron llevadas presas, muy seguramente murieron en las bocas de los leones o como espectáculo. Los llevaban como espectáculo y los guerreros los mataban a espadas y no declaraban. Niños, mujeres, ancianos. Es un libro muy especial, El mártir de las catatumbas se llama. Y narra esta historia. Es muy especial, lo recomiendo. Así es que esta iglesia renunció a todo por seguir a Cristo. ¿Cuántos tenemos esa convicción en esta mañana? De renunciar a todo por seguir a Cristo. Muy seguramente no vamos a experimentar la pobreza que experimentó la iglesia de Esmirna, porque aún la tribulación y la persecución no está tan fuerte. Podemos trabajar, podemos congregarnos, podemos alabar. Hay una ciudad en Europa que usted ni siquiera puede parar a orar enfrente de una clínica. Si a usted lo encuentran orando en una clínica, cárcel. Eso ya es un delito. Muy seguramente esas leyes que ya están aplicando en Europa van a llegar acá. Entonces, estamos en tiempos de gracia, de que podemos alabar y exaltar al Señor, pero también estamos en un tiempo de tomar la decisión de dejarlo todo y seguir a Cristo. ¿Qué dice Mateo 6:19? Vamos a leerlo. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, en donde la polilla y el orín corrompen, y en donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La pregunta es, ¿en dónde está tu tesoro? ¿En dónde está nuestro tesoro? Y también estamos en un estado de alerta y de advertencia, porque a veces podemos ser mucho más intencionales en esforzarnos por ganar muchos recursos materiales, por ser ricos en lo material. Pero al final podemos darnos cuenta que eso está bien, pero si descuidamos lo más importante, que es alimentar nuestra necesidad espiritual, entonces muy seguramente el Señor no nos va a decir que somos ricos, sino que va a decir, ustedes son ricos, pero son pobres. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, esta pobreza es producto de la tribulación y seguir a Cristo tiene un costo. ¿Todos estamos dispuestos a pagar el costo que tiene seguir a Cristo?
Esa es una muy buena pregunta que debemos hacernos en esta mañana, porque estamos hablando de tribulación. Ahora el Señor dice, tú eres rico. Quiero invitar a Alex para que me acompañe, ya vamos culminando. El Señor dice, tú eres rico. ¿Y cuál es esa riqueza de la cual habla el Señor? Y es que el Señor conocía y entendía que su confianza no estaba en lo material, sino que su confianza total estaba puesta en Cristo. Su identidad no estaba en su posición social, sino en Cristo. La iglesia de Esmirna entendía que su destino no dependía del gobierno, que su destino dependía de Cristo. La iglesia entendía que su salvación no dependía del César, sino de Cristo. Ahora, Cristo era todo para ellos. La pregunta es, ¿Cristo es todo para nosotros en esta mañana? Hoy podemos decir, ¿nuestra confianza plena está en Cristo? Hoy puedo decir, ¿mi identidad total está en Cristo? Hoy puedo decir, ¿mi salvación está en Cristo? Hoy puedo decir, ¿mi destino no depende del gobierno, de los hombres, sino que mi destino depende de Cristo? ¿Es esa una realidad en su vida? Si es así, entonces somos ricos. Y a eso se refería el Señor al decirles, son ricos, porque ustedes lo tienen todo, tienen a Cristo. Cristo es todo para nosotros. Y podemos ver un contraste, porque más adelante vamos a leer un pasaje del mensaje a la iglesia de la Odisea. Y ellos tenían un concepto de sí mismos muy elevado, pero el Señor tenía uno muy diferente. Lea conmigo Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice el Señor, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué terrible declaración, ¿no es cierto? Qué terrible que nos presentemos delante del Señor y le digamos, Señor, aquí estoy. Estoy aquí delante de ti por mí, porque trabajé, dejé apartamentos, carros, casas, empresas. Le dejé herencia a mis hijos, mucho dinero para que lo derrochen. Me porté bien, pagué mis impuestos, no maté, no robé. De vez en cuando decía mentiras para no pagar más de lo que debía, pero aquí estoy. ¿Sabe qué nos va a decir el Señor? ¿No sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Te hace falta lo más importante, y es Cristo. Y ese es un contraste que podemos ver en la palabra. Los que se autodenominan autosuficientes, ricos, llenos de gloria, son quebrantados. Y el Señor exalta a los humildes. Hay una bienaventuranza que siempre me ha gustado, y es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no podemos confundir la pobreza de espíritu con la pobreza material. Es muy, muy diferente, porque la pobreza de espíritu es cuando reconocemos que necesitamos un Salvador y que necesitamos su ayuda para poder avanzar en lo que Él tiene para nosotros. Y me gusta mucho, no tengo el pasaje acá, pero es una parábola que el Señor nos habla en Lucas, en donde un publicano está orando y un fariseo también está orando. Y entonces la oración del fariseo era, y el texto dice, oraba para sí mismo: gracias, Señor, porque no soy ni pecador ni recaudador de impuestos como este que tengo aquí al lado. Y la oración del recaudador de impuestos, del publicano, es: Señor, sé propicio a mí, necesito de ti, necesito de tu salvación. ¿Quién es el bienaventurado? ¿El rico o el pobre? El pobre de espíritu, el que reconoce su necesidad espiritual, el que reconoce que necesita a Cristo en su vida. Esmirna
A esta iglesia Cristo la exalta, le dice: eres rica, por su pobreza en el espíritu, por su pobreza y por su necesidad, y reconocer que Cristo lo es todo y que si lo tiene a Él, lo tienen todo. Entonces podemos entender algo también muy importante, y es la economía del reino. Y esta economía del reino de Dios funciona muy diferente a cómo funciona la economía del reino del hombre. Porque para el reino de los hombres ricos son los que tienen muchas propiedades materiales, mucho dinero. Pero en la economía del reino de Dios, la riqueza no se calcula en los bienes materiales que tenemos, sino se mide por nuestra confianza, por nuestra fidelidad y por nuestra fe en Jesús. Esa es nuestra verdadera riqueza. Ese aplauso es para el Señor. Y mire que tenemos un ejemplo muy especial, y yo cuando leo la palabra me enamoro cada día más del Señor, porque Él nos modeló todo. Lea conmigo 2 de Corintios 8:9. Y mire el ejemplo, y yo creo que esta es una muy buena definición de lo que es la gracia del Señor. 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? El Señor es nuestro modelo a seguir. Reconozcamos nuestra necesidad de Él y sigámoslo. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies? Vamos a orar. La riqueza de un cristiano no se cuenta por lo que tiene en las manos, sino por su confianza. La riqueza de un cristiano se mide por su dependencia y por su fe en Cristo. Ante las crisis de hoy, pero también ante las pruebas que vendrán mañana, el Señor nos llama a no tener miedo, a ser fieles hasta la muerte, sabiendo que el fin de nuestra fidelidad no va a ser una tumba. El fin de nuestra fidelidad es la corona de vida que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Dice el versículo 11: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sabemos que la segunda muerte viene después del juicio, ¿no? Y aquellos que no están escritos en el libro de la vida, aquellos que no lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, tienen un destino, y es un destino bastante doloroso: el lago de fuego, de azufre, en donde el común denominador va a ser el lloro y el crujir de dientes. Pero a los que vencieren, eso es a nosotros, los que tenemos nuestra confianza en Cristo, nos espera la corona de la vida, nos espera ese tiempo glorioso con Cristo. Cielos nuevos, tierra nueva, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay angustia, vamos a estar eternamente con Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre, que hoy nos advierte y nos hace un llamado tan especial, Señor, a no tener miedo, Señor. Padre, te damos gracias porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía ni de temor, Señor, sino de poder, de dominio propio, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder enfrentar las dificultades de la hora y las dificultades que vienen, Señor, con confianza, Señor, sin temor. Padre, que podamos perseverar hasta el fin, que nuestra confianza, Señor, y nuestra seguridad siempre seas tú, Señor. Padre, hoy queremos y entendemos nuestra necesidad de ti. Hoy sabemos, Señor, como dice tu palabra, que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de ti, Señor. Lo único que nos permite, Señor, en esta mañana estar delante de tu trono, Señor, es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y hoy pongo mi fe y mi confianza en Cristo Jesús. Lo reconozco como mi Salvador, como mi único Señor,
Padre, ayúdame a permanecer fiel contigo hasta el fin, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestra situación, porque tú no eres lejano, Señor, sino que tú eres propicio, Señor. Que junto con la prueba, Señor, tú también traes la salida, que no dejarás que nos prueben, Señor, más de lo que podamos resistir, Padre. Gracias porque hoy entendemos que los que estamos en tu mano, Señor, jamás seremos arrebatados. Pero Padre, pon esa emergencia, Señor, y ese sentido de urgencia en nosotros, Padre, para que podamos dar testimonio de ti a nuestros hijos, a nuestra familia. Mostrarles que hay un Dios que reina, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que sana, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque aún siendo rico, Señor, te hiciste pobre, Señor, para que por tu pobreza, Señor, nosotros podamos experimentar esta riqueza, Señor, tan gloriosa, Señor, y es tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Te adoramos, Señor Jesús, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele una ofrenda de aplausos al Rey. Hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí.